El cuerpo estaba allí, a solo unos metros del río frío, oculto entre arbustos húmedos que ya habían sido revisados una y otra vez durante más de 2 semanas. El uniforme escolar todavía pegado a la piel, el cabello enmarañado, la piel pálida como la neblina que cubría Cajicá aquella tarde. El capitán Rodrigo Vargas, jefe de bomberos, observaba en silencio con el rostro endurecido. Había caminado ese mismo lugar con perros rastreadores, con drones, con linternas potentes. Lo había registrado una y otra vez junto a su equipo, convencido de que allí no había nada, y estaba seguro, nunca estuvo allí. Pero ahora, frente a sus ojos, el pequeño cuerpo de Lucía Hernández, de apenas 10 años, yacía inmóvil. El grito de Mariana López, su madre, desgarró el aire como un cristal rompiéndose. «No, no, Dios mío, no. Mi hija, mi niña». Andrés, su padre, cayó de rodillas, golpeando la tierra húmeda con los puños hasta que los nudillos se abrieron en sangre. Su dolor era tan brutal que los presentes apartaban la mirada incapaces de sostenerlo. Los vecinos, que se habían sumado día tras día a la búsqueda, quedaron petrificados. Nadie entendía, nadie aceptaba. La noticia se propagó como fuego. La niña había aparecido muerta en un lugar que ya se había revisado incontables veces. El silencio se transformó en un murmullo de sospecha. Alguien había dejado a Lucía allí. Y entonces, como si la historia retrocediera en el tiempo, la memoria colectiva del pueblo volvió al día en que todo comenzó. Era la mañana del 12 de agosto en Cajicá, un municipio de casi 100.000 habitantes, conocido por su calma y sus calles, donde siempre flotaba el olor a pan recién horneado y flores frescas. El frío de la sabana bogotana calaba en la piel, pero en la casa de los Hernández reinaba la calidez de los abrazos de Lucía. La niña, con sus trenzas negras y sus cuadernos llenos de dibujos, tenía un mundo interior luminoso. Vivía con síndrome de Down, lo que hacía que necesitara cuidados especiales y que su forma de expresarse fuera distinta, más tierna, más inocente. Su madre siempre decía que Lucía hablaba con los ojos y que era imposible no rendirse a su ternura. Aquella mañana, mientras desayunaba, la niña dibujó un colibrí verde en su cuaderno y le dijo a Mariana con voz dulce: «Hoy voy a verlo. Hoy sí lo voy a ver». Mariana sonrió con ternura y le acomodó la bufanda. «Entonces abre bien los ojos, mi amor. Tal vez el colibrí te esté esperando en el colegio». Lucía rió bajito, se colgó la mochila y salió rumbo al colegio Los Pinos de Cajicá, donde estudiaba. A las 10 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron las últimas imágenes de la niña. Caminaba sola por el campo de fútbol, distraída, hasta llegar a la cerca viva que bordeaba la institución. La cámara la mostró entrando entre los arbustos, saliendo, volviendo a entrar, como si algo misterioso la llamara desde allí. Lo repitió varias veces, sin que nadie se percatara. Cerca, unos alumnos recogían material deportivo, otros jugaban con un balón y 2 adultos pasaban sin mirarla siquiera. De pronto, Lucía desapareció del lente. Nunca más volvió a verse. Los profesores, al notar su ausencia, comenzaron a buscarla en pasillos, baños, salones. No estaba en ninguna parte, pero cometieron un error que después sería señalado como fatal. Esperaron 3 horas antes de avisar a las autoridades. Cuando Mariana recibió la llamada del colegio, su corazón se paralizó. Corrió hasta allá con el presentimiento más oscuro de su vida. Al llegar, la desesperación se apoderó de ella. Nadie sabía dónde estaba su hija. Andrés, alertado en su taller mecánico, llegó con el rostro desencajado, sudoroso, con las manos aún manchadas de grasa. Buscó a su hija gritando su nombre como un hombre poseído. La noticia corrió como pólvora. Cajicá entera se estremeció. Vecinos, amigos y desconocidos se unieron de inmediato. Volantes con la foto de Lucía aparecieron en postes, paredes, vitrinas de tiendas.
En redes sociales circulaba su imagen con la frase «Ayúdanos a encontrar a Lucía». La comunidad, conmovida, convirtió la búsqueda en prioridad absoluta. El capitán Rodrigo Vargas organizó operativos intensos. Drones con cámaras térmicas sobrevolaban las zonas rurales, perros rastreadores recorrían senderos, buzos se lanzaban al río Frío. La policía cerró carreteras, se hicieron retenes, helicópteros iluminaban la sabana por la noche. Nada. Los días pasaban. Primero se ofreció una recompensa de 20 millones de pesos, luego 50, más tarde 70. Incluso la Interpol emitió una alerta amarilla, pero Lucía seguía sin aparecer. El 22 de agosto, en medio de la búsqueda, ocurrió algo que estremeció aún más al pueblo. Encontraron el cuerpo de un joven de 24 años, desaparecido hacía 2 meses. Se llamaba Javier Mauricio García. Había estado en la misma zona donde buscaban a Lucía. El hallazgo multiplicó el miedo. Cajicá ya no parecía un pueblo tranquilo, sino un escenario de algo oscuro. Las críticas comenzaron a llover. La Defensoría del Pueblo denunció negligencias. El colegio había tardado demasiado en avisar. No se cerraron las entradas ni salidas de Cajicá a tiempo y la búsqueda se hizo con hipótesis limitadas. El padre de Lucía, furioso, lo expresó en una entrevista radial. «A mi hija se la llevaron, y las autoridades no tienen absolutamente nada. Es inaceptable que después de tantos días no haya ni una pista». El pueblo se dividió. Algunos señalaban al colegio, otros a las autoridades, otros murmuraban sobre vecinos sospechosos. La tensión se palpaba en cada esquina. Cajicá ya no dormía. Cada rostro reflejaba miedo. Cada familia abrazaba más fuerte a sus hijos. Hasta que llegó el 29 de agosto a las 3:13 de la tarde. El 123 recibió una llamada anónima. Una voz nerviosa, distorsionada. Apenas un susurro dijo: «La niña está en el río». La línea se cortó de golpe. Minutos después, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó. El cuerpo de Lucía había aparecido. Un silencio pesado cubrió Cajicá, pero en ese silencio se escondía una pregunta más aterradora que la propia muerte. Si ese lugar ya había sido revisado tantas veces, ¿quién dejó allí a Lucía? El hallazgo del cuerpo de Lucía no cerró la herida de Cajicá, la abrió aún más. La noticia corrió como un relámpago, no solo en el municipio, sino en todo el país. Los medios instalaron sus cámaras frente al colegio en la plaza principal, en los alrededores del río Frío. Cada titular parecía una daga. Aparece sin vida niña desaparecida en Cajicá. Posible negligencia en caso de Lucía Hernández. El pueblo exige justicia. El dolor de la familia se transformó en furia colectiva. La gente golpeaba cacerolas en las noches, se reunía en la plaza con velas encendidas, levantaba pancartas con la foto de Lucía. Y en medio de esa multitud, un clamor unánime retumbaba: «Queremos la verdad». El capitán Rodrigo Vargas, con la voz grave y los ojos cansados de tantos días sin dormir, lo repetía a quien quisiera escucharlo: «Yo estuve allí. Ese lugar fue revisado muchas veces. La niña no estuvo allí desde el principio». Sus palabras se extendieron como pólvora. Muchos lo creyeron, otros lo acusaron de querer desviar responsabilidades. Pero la duda estaba sembrada. ¿Cómo podía aparecer el cuerpo en un sitio peinado tantas veces? La Defensoría del Pueblo publicó un informe contundente. El colegio había tardado 3 horas en informar la desaparición. Durante ese lapso se pudieron haber cerrado las salidas del municipio, instalado retenes, alertado a más comunidades vecinas. Esas 3 horas se convirtieron en un agujero negro de sospechas. La institución educativa, bajo la presión mediática, emitió un comunicado breve y frío. «Lamentamos profundamente la pérdida de nuestra estudiante Lucía Hernández. Acompañamos a su familia en este dolor y reiteramos nuestra disposición para colaborar en lo que sea necesario».
Para muchos esas palabras sonaron huecas. Los padres de otros estudiantes murmuraban en voz baja que la escuela quería lavarse las manos. Algunos comenzaron a retirar a sus hijos del colegio. Otros exigían explicaciones en reuniones que terminaban en gritos y lágrimas. El padre de Lucía, Andrés, no tenía miedo de señalar públicamente lo que sentía. Esto fue un rapto. Mi hija no desapareció sola. Alguien se la llevó y alguien la dejó allí. No me digan que fue un accidente. No me digan que la encontraron por casualidad. Su voz tronaba con rabia frente a los micrófonos, y cada palabra encendía más la indignación popular. Mientras tanto, la investigación se volvió un laberinto. El agente Camilo Duarte, del CTI, estaba encargado de analizar los registros, las cámaras, los testimonios. Una y otra vez miraba las grabaciones. Lucía entrando en los arbustos, los alumnos recogiendo materiales, los dos adultos caminando cerca sin percatarse de nada. Algo no cuadraba. Duarte pidió revisar cámaras de seguridad cercanas al colegio, en calles y comercios. Pero, extrañamente, algunas estaban dañadas o sus registros habían desaparecido justo en esas horas críticas. Aquello levantó aún más sospechas. ¿Accidente o encubrimiento? Entretanto, apareció otra figura, Eduardo Torres, periodista local de mirada perspicaz y voz pausada. Conocía a Cajicá como la palma de su mano. No confiaba en las versiones oficiales. Mientras los grandes noticieros buscaban imágenes rápidas para el horario estelar, él caminaba entre vecinos, hablaba con testigos, escuchaba susurros. Descubrió que varios afirmaban lo mismo. La noche antes del hallazgo habían visto movimientos extraños cerca del río. Sombras, luces, gente que no era del pueblo. Una vecina, Sofía Méndez, de 29 años, comenzó a ser señalada. Vivía sola en una casa cercana al colegio y su comportamiento hermético alimentaba los rumores. Algunos aseguraban que había mentido en su declaración inicial. Otros, que se había contradicho al contar dónde estaba el día de la desaparición. Sofía, con rostro pálido y mirada esquiva, repetía que no sabía nada, pero el pueblo ya la había condenado en susurros. La presión sobre las autoridades aumentaba. El gobernador Álvaro Montoya daba ruedas de prensa tratando de tranquilizar a la opinión pública. Estamos trabajando sin descanso. No descartamos la presencia de una tercera persona. Este caso no quedará impune. Pero sus palabras sonaban ensayadas, carentes de emoción. Para muchos, Montoya era un político más preocupado por su imagen que por la verdad. En medio de todo, Mariana apenas podía mantenerse en pie. Cada rincón de su casa le recordaba a su hija. Los cuadernos con dibujos de colibríes, los juguetes que aún guardaban el olor a su piel. En las noches, se despertaba sobresaltada, convencida de escuchar su voz, y se derrumbaba al descubrir que era solo un sueño. Andrés, en cambio, canalizaba su dolor en furia. Golpeaba la mesa, exigía resultados, enfrentaba a policías, a periodistas, a quien fuera. No aceptaba la idea de que su hija hubiera sido simplemente hallada. Quería respuestas, quería nombres, y mientras Cajicá se dividía entre el miedo, la rabia y la desconfianza, un nuevo dato encendió las alarmas. El reporte de la llamada anónima al 123 mostraba que la voz del hombre estaba distorsionada, como si hubiera intentado ocultar su identidad. Sin embargo, en un segundo de descuido, se escuchó un ruido de fondo. Un tren pasando. En Cajicá solo había un sitio cercano al río donde pasaba el tren. El misterio se profundizaba, y con él la sensación de que alguien dentro del propio pueblo sabía más de lo que estaba diciendo. El pueblo de Cajicá ya no era el mismo. En las noches, las velas iluminaban la plaza central en memoria de Lucía. Los niños eran llevados a la escuela con miedo, agarrados con fuerza de la mano de sus padres. Los vecinos miraban a los desconocidos con desconfianza, como si cualquier rostro nuevo pudiera ser culpable. En medio de ese ambiente enrarecido, dos hombres se movían en direcciones distintas, pero hacia un mismo destino: la verdad. El primero era Eduardo Torres, el periodista local.
No tenía la espectacularidad de los grandes noticieros, pero sí la cercanía con la gente y el instinto curtido de quien conocía las sombras de su propio pueblo. Caminaba las calles con una libreta en el bolsillo, escuchando cada murmullo, cada contradicción. El segundo era el agente Camilo Duarte, del CTI, meticuloso, callado, con un temple de acero que lo hacía parecer inmune a la presión. Su objetivo era uno: descubrir si hubo un tercero involucrado en la desaparición y muerte de Lucía. Ambos, aunque sin coordinarse, comenzaron a descubrir algo inquietante. Las piezas del rompecabezas no encajaban. Una mañana, Eduardo se reunió con un grupo de vecinos que aseguraban haber visto luces extrañas la noche anterior al hallazgo. «Eran como linternas allá cerca del río», dijo un campesino con voz temblorosa. «No eran de bomberos ni de policía. Yo conozco los uniformes». «¿Y vio a alguien?», preguntó Eduardo. «Sombras nada más, pero se movían rápido, como si tuvieran prisa». El periodista anotó cada palabra. Cuando esa misma noche revisó sus notas, comprendió que varios testimonios coincidían. Hubo movimiento en la zona justo antes de que apareciera el cuerpo. Mientras tanto, el agente Duarte analizaba las llamadas al 123. La grabación de la voz distorsionada le obsesionaba. Una y otra vez la escuchaba, hasta que un detalle llamó su atención: el ruido de un tren al fondo. Esa pista lo llevó a un sector específico, las vías férreas cercanas al Río Frío. Solo allí se escuchaba el tren a esa distancia. ¿Significaba eso que quien llamó estaba observando la zona en el momento en que se dejó el cuerpo? Duarte comenzó a indagar discretamente entre los vecinos de esa zona. Fue entonces cuando el nombre de Sofía Méndez volvió a aparecer. Sofía era una mujer solitaria, de 29 años, que vivía en una pequeña casa cercana al colegio. Su vida era un misterio. Pocos sabían de dónde venía o a qué se dedicaba exactamente. Decían que trabajaba por temporadas en Bogotá, que apenas hablaba con los vecinos y que siempre parecía nerviosa. En su primera declaración había dicho que no estaba en casa el día de la desaparición, pero luego, ante otros testigos, aseguró que sí había visto movimiento en el colegio esa mañana, contradicciones que no pasaron desapercibidas. Eduardo decidió visitarla. Tocó la puerta de su casa y esperó. Ella abrió apenas un resquicio, mostrando solo un ojo inquieto. «Señora Méndez, soy periodista local. Solo quiero hacerle unas preguntas sobre Lucía». «No tengo nada que decir», respondió con voz baja. «Algunos vecinos dicen que usted vio algo». «La gente inventa. Déjeme en paz». Y le cerró la puerta en la cara. Eduardo se quedó parado frente a la casa, observando las cortinas cerradas. Había algo en esa mujer que le erizaba la piel. Mientras tanto, las tensiones sociales explotaban. En una reunión en el Parque Central, padres, vecinos y periodistas se enfrentaron a las autoridades. «Ustedes fallaron desde el primer día», gritaba un hombre. «El colegio esperó 3 horas para llamar y ustedes no hicieron nada. Queremos saber quién dejó a Lucía en el río», clamaban las madres, llorando y sosteniendo velas encendidas. El gobernador Álvaro Montoya intentó dar un discurso conciliador, pero los gritos lo interrumpieron. «¡Mentiroso!», vociferó alguien desde la multitud. «Ustedes saben más de lo que dicen». Montoya se bajó del podio con el rostro tenso. La imagen de un líder seguro se desmoronaba. Cada palabra que decía era recibida con rabia. Mariana, la madre de Lucía, ya no era la misma mujer dulce de antes. Había dejado de comer, de dormir. Pasaba las noches revisando los cuadernos de su hija, los dibujos de colibríes que parecían mirarla desde el papel. En silencio, empezaba a convencerse de que el colegio le ocultaba algo. Andrés, en cambio, se volvía cada vez más explosivo. Una noche, frente a las cámaras, señaló con rabia: «No fue un accidente. Mi hija no se perdió sola. Aquí hay alguien que sabe la verdad, y si no lo dice, yo lo voy a descubrir». Y mientras la familia se consumía en dolor,
El agente Duarte encontró un detalle que encendió todas sus alarmas. En las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio, además de Lucía entrando a la cerca viva, había un segundo fragmento apenas perceptible, una sombra que parecía moverse detrás de los arbustos. No era un niño, no era un profesor. La figura desaparecía en segundos, como un fantasma. Duarte pausó la grabación, retrocedió, la amplió. El corazón le golpeaba el pecho. Si esa sombra era real, entonces la hipótesis más temida cobraba fuerza. Lucía no estaba sola en sus últimos momentos. El descubrimiento de la sombra en las cámaras se convirtió en una obsesión para el agente Camilo Duarte. Pasaba horas encerrado en su oficina, ajustando brillo, contrastes, ampliando píxel por píxel. Era apenas un destello, una figura que se deslizaba detrás de los arbustos al mismo tiempo que Lucía se perdía de la cámara. No era claro si era un hombre o una mujer, pero estaba allí, y eso significaba que la hipótesis de un tercero no era una sospecha, era una realidad. Sin embargo, Duarte sabía que mostrar esa grabación antes de tiempo podría desatar el caos en Cajica. Mientras tanto, el periodista Eduardo Torres seguía otro rastro. Había conseguido acceso al reporte técnico de la llamada al 123. Lo leyó línea por línea hasta que encontró lo que buscaba: el tren. El sonido metálico estaba claramente en la grabación. Eduardo caminó por la vía férrea, cercana al Río Frío, grabadora en mano, comparando los ruidos. Y allí, en un punto específico, escuchó el mismo eco. Aquí fue donde hizo la llamada. Susurró para sí mismo. Lo extraño era que justo en ese sector vivía Sofía Méndez. Los rumores sobre Sofía crecían como una tormenta. Los vecinos decían haberla visto salir de noche, sola, con una linterna. Otros aseguraban que se la escuchaba llorar a escondidas. Su casa se convirtió en el epicentro de miradas acusadoras, aunque nadie tenía pruebas. Eduardo decidió arriesgarse una vez más. Esperó hasta la noche, se acercó a la vivienda y vio algo inquietante. A través de la ventana, Sofía hablaba por teléfono con voz temblorosa. «Sí, yo lo vi, pero no puedo decir nada. Me van a culpar a mí». El periodista alcanzó a escuchar esas frases antes de que ella corriera la cortina. Se quedó inmóvil, con la certeza de que Sofía sabía mucho más de lo que confesaba. La presión mediática alcanzó niveles insoportables. Cadenas nacionales transmitían en vivo desde Cajica. El rostro de Lucía aparecía en noticieros de todo el país. Analistas discutían si fue negligencia, rapto, encubrimiento. Algunos decían que el cuerpo fue plantado en el río para desviar la atención. Las velatones se multiplicaban. Cientos de personas con velas marchaban por las calles gritando: «Lucía no murió sola, queremos justicia». El padre de la niña, Andrés, subió a un podio improvisado y con lágrimas en los ojos gritó: «No me importa quién sea, político, vecino o maestro, pero alguien sabe la verdad y lo está ocultando». Su voz retumbó en la plaza y arrancó un aplauso ensordecedor. En medio de ese clima de rabia, el gobernador Álvaro Montoya intentó calmar las aguas con otra rueda de prensa. «Estamos avanzando. Tenemos nuevas pistas. Pronto habrá resultados». Pero sus palabras cayeron como piedras. Eduardo, que estaba presente, notó algo extraño. Cada vez que se mencionaba la posibilidad de un tercero implicado, Montoya desviaba la mirada, como si no quisiera entrar en ese terreno. Esa noche Eduardo escribió en su libreta: «El gobernador sabe más de lo que dice. ¿Por qué calla?». Mientras tanto, Duarte seguía atando cabos. Revisando informes del colegio, descubrió otra falla grave. Las cámaras de seguridad tuvieron un apagón de 15 minutos justo después de la desaparición de Lucía. No fue un fallo técnico común. El sistema mostraba que alguien había manipulado la red. Duarte cerró los ojos, respiró hondo. Esto no es solo negligencia. Aquí hay encubrimiento. Y entonces ocurrió el primer gran giro.
Una mañana, el pueblo despertó con un rumor devastador. Habían encontrado pertenencias de Lucía en un sitio donde jamás había estado registrada. Un cuaderno con dibujos de colibríes apareció a varios kilómetros del colegio, en una zona boscosa, cercana a Zipaquirá. Estaba húmedo, con páginas manchadas de barro. La pregunta fue inmediata: ¿cómo llegó hasta allí si supuestamente la niña había desaparecido en el colegio? El hallazgo desató teorías aún más inquietantes. Algunos decían que Lucía había sido llevada de un lugar a otro antes de morir. Otros, que alguien estaba sembrando pruebas falsas para desviar la investigación. El capitán Vargas, al enterarse, golpeó la mesa con rabia. «Esto no encaja. Alguien está jugando con nosotros». Y en ese instante, Eduardo y Duarte, aunque por caminos distintos, llegaron a la misma conclusión aterradora. El caso de Lucía no era solo una tragedia. Era un rompecabezas lleno de mentiras, silencios y manos ocultas moviendo las piezas. El hallazgo del cuaderno de Lucía, con dibujos de colibríes, en una zona boscosa a kilómetros del colegio, desató un terremoto emocional en Cajicá. Las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo llegó hasta allí si la niña desapareció dentro del colegio? ¿Quién lo llevó? ¿Por qué aparece ahora, después de tantas búsquedas? Las redes sociales estallaron. Los vecinos se reunían en las calles y la sensación era unánime. Alguien estaba sembrando pruebas falsas o moviendo el cuerpo de un lugar a otro. El periodista Eduardo Torres siguió el rastro de los silencios. Una empleada de limpieza del colegio, con las manos temblorosas, aceptó hablar en secreto. «Yo vi a alguien el día que Lucía desapareció, un hombre en la zona de mantenimiento. Llevaba un uniforme, pero no era de aquí. No era de los trabajadores que yo conocía». Eduardo abrió los ojos. Nadie había mencionado a esa persona. ¿Por qué no lo contó antes? La mujer bajó la voz, con miedo. «Nos dijeron que no habláramos con nadie, que todo debía manejarlo la dirección del colegio. Teníamos miedo de perder el trabajo». Esa confesión confirmaba lo que Eduardo sospechaba. Desde el primer día, alguien estaba ocultando información. Mientras tanto, el agente Camilo Duarte continuaba analizando las cámaras de seguridad. Descubrió algo inquietante. El apagón de 15 minutos no había sido un simple error técnico. Los registros mostraban un ingreso al sistema con clave. Alguien había manipulado las cámaras intencionalmente. Duarte se quedó mirando la pantalla con el ceño fruncido. Esto no es casualidad. Alguien sabía exactamente lo que hacía. En las calles, la tensión alcanzaba su punto máximo. Frente al colegio, vecinos y padres se manifestaban con pancartas que decían: «Lucía no murió sola y queremos la verdad». Los gritos subían de tono. «El colegio es responsable. ¡Nos mintieron!». Algunos golpeaban las rejas, otros lloraban abrazados. La policía tuvo que intervenir para evitar que las protestas se convirtieran en violencia. Dentro de casa, Mariana se consumía entre la tristeza y la impotencia. Releía las páginas manchadas del cuaderno de su hija como si fueran pistas sagradas. Andrés, en cambio, canalizaba su dolor en furia. Se plantó frente a periodistas y vecinos con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. «Mi hija no se fue sola. Alguien la atrajo, alguien la movió y alguien la dejó en ese río. No me digan que fue un accidente». Sus palabras encendieron aún más a la multitud. Esa noche Eduardo recibió una llamada anónima. «Deje de investigar o lo va a lamentar». La voz era fría, cortante. «¿Quién habla?», preguntó con el corazón acelerado. Silencio. Luego un clic seco. Eduardo permaneció con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la certeza de que iba por el camino correcto. Y entonces, una nueva revelación cambió todo el rumbo. La mejor amiga de Lucía, Clara Rincón, rompió el silencio. Entre lágrimas, le confesó a Mariana algo que había callado por semanas. «Ese día, Lucía me dijo que había un hombre en la cerca, un hombre que le sonrió y le dijo que lo siguiera.
El rostro de Mariana se descompuso. «¿Por qué no lo dijiste antes, Clara?» La niña temblaba. «Porque en el colegio me dijeron que no hablara, que iba a confundir a la gente». El silencio se volvió insoportable. Las piezas empezaban a encajar. La sombra en las cámaras, el apagón intencional del sistema, el hombre desconocido visto en mantenimiento, el cuaderno apareciendo lejos del colegio, el testimonio de Clara. No quedaba duda. Lucía no había estado sola. Alguien la guió, alguien la escondió y alguien la dejó en ese río después. Y en Cajicá todos empezaban a preguntarse lo mismo. Ese alguien seguía viviendo entre ellos. El silencio de Cajicá ya no era el mismo. Las calles que antes vibraban con niños jugando ahora parecían vacías, como si la desaparición y muerte de Lucía hubiera dejado un fantasma rondando. Las familias sacaban menos a sus hijos. Las conversaciones en las tiendas bajaban de volumen cuando alguien nuevo entraba, y cada mirada escondía desconfianza. El miedo se había instalado. Un miedo que crecía con cada rumor. El agente Camilo Duarte no dejaba de darle vueltas al testimonio de Clara y a la sombra en las cámaras. Todo apuntaba a la misma conclusión. Alguien había atraído a Lucía hacia la cerca. Pero, ¿quién y por qué? Una mañana recibió un sobre anónimo en su oficina. Dentro había una hoja doblada en 4, solo una frase escrita a mano. «Busque bajo el puente viejo del río». Duarte sintió un escalofrío. Esa misma tarde, junto con 2 agentes, llegó al puente de madera que cruzaba el río Frío, un lugar apartado donde los jóvenes solían reunirse a beber en secreto. Debajo del puente, oculto entre piedras húmedas, encontraron una pequeña bolsa plástica. Dentro había una media infantil, rosa con dibujos de estrellas. La talla coincidía con la ropa de Lucía. Duarte cerró los ojos. No podía anunciarlo aún, pero la conclusión era clara. Lucía había estado en más de un lugar antes de aparecer en el río. El periodista Eduardo Torres seguía su propia línea. Esa misma noche, una vecina mayor lo buscó en secreto. «No quiero que digan mi nombre, pero esa noche, antes de que apareciera el cuerpo, escuché una camioneta detenerse cerca del río. Eran casi las 2 de la madrugada. No vi quién era, pero escuché pasos, voces bajas, y luego silencio». Eduardo sintió cómo la sangre le golpeaba la sien. «¿Estás segura de la hora?». La mujer asintió, con lágrimas en los ojos. «Llevo 30 años viviendo frente al río. Conozco sus sonidos. Esa madrugada algo pasó ahí». El periodista escribió frenéticamente en su libreta. La versión coincidía con los rumores de linternas y sombras vistas por otros vecinos. La comunidad, cada vez más dividida, oscilaba entre el dolor y la rabia. Unos culpaban directamente al colegio, otros a las autoridades. Los más radicales empezaron a hablar de justicia por mano propia. «Si encontramos a quien hizo esto, no va a llegar a juicio», se escuchaba en los pasillos del mercado. Las velatones seguían cada noche, pero ya no eran solo actos de amor. Había rabia contenida en las oraciones, había gritos de protesta en medio de los rezos. Mariana, la madre de Lucía, apenas podía hablar, pero una tarde, frente a periodistas, levantó el cuaderno con dibujos de su hija y con voz quebrada dijo: «Mi niña dibujaba colibríes porque creía que ellos siempre encontraban el camino de regreso. Alguien le quitó ese camino. Yo no descansaré hasta que sepamos quién fue». Su frase se convirtió en un símbolo. En las paredes comenzaron a aparecer grafitis con un colibrí pintado en negro y la palabra justicia. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar. El agente Duarte recibió un nuevo informe de medicina legal. La conclusión era brutal. El estado del cuerpo indicaba que Lucía no estuvo en el río desde el primer día. El informe detallaba que había señales de que había permanecido en otro lugar antes de ser dejada allí. Eso confirmaba todas las sospechas. Duarte dejó caer el papel sobre su escritorio. Sus ojos se oscurecieron. La movieron. Alguien la escondió y luego la trajo al río.
La noticia se filtró y el pueblo estalló en un clamor aún más grande. Ya no era solo dolor, era miedo. Si alguien había movido a la niña de un lugar a otro, entonces esa persona aún caminaba entre ellos. Y entre susurros todos se hacían la misma pregunta: ¿quién de Cajicá puede haber sido capaz de algo tan atroz? La revelación de que Lucía no había estado en el río desde el inicio fue como encender una mecha en medio de gasolina. Cajicá estalló. Los noticieros transmitían en vivo, los vecinos se organizaban en marchas cada vez más grandes y la rabia se mezclaba con un miedo insoportable. El culpable seguía suelto, quizá viviendo a pocas cuadras. El agente Camilo Duarte trabajaba día y noche revisando cada detalle. El informe de medicina legal confirmaba lo que él ya sospechaba. Lucía había sido movida, y esa acción requería tiempo, planificación y, sobre todo, alguien que conociera bien la zona. Los testimonios comenzaban a apuntar en la misma dirección. El hombre desconocido visto en mantenimiento, la sombra en las cámaras, la camioneta escuchada por vecinos cerca del río, el apagón intencional en el sistema de seguridad. Todas las piezas empezaban a formar un rostro. Duarte no lo dijo de inmediato, pero ya tenía un nombre en la mira: Sofía Méndez, la vecina solitaria del colegio. Mientras tanto, el periodista Eduardo Torres también había juntado piezas. Había conseguido acceso a un reporte interno de la policía donde se mencionaba que Sofía había cambiado su declaración 3 veces. Primero dijo que no estaba en casa, luego que había visto movimiento en la cerca. Más tarde, que se había quedado dormida y no escuchó nada. Las contradicciones eran evidentes. Eduardo decidió confrontarla una última vez. Fue de noche, con la grabadora en el bolsillo. Sofía abrió apenas la puerta, con ojeras profundas y los ojos desorbitados. «Señora Méndez, necesito que me diga la verdad. ¿Usted vio a Lucía ese día?» Ella tragó saliva. Sus labios temblaban. Yo vi algo, pero nadie me va a creer. Dígamelo. Lo voy a registrar tal cual». Sofía bajó la mirada. «Había un hombre en la cerca. Yo lo vi, pero no era del pueblo. No sé de dónde salió». Eduardo se quedó helado. «¿Por qué no lo dijo antes?» Ella apretó las manos contra el marco de la puerta. «Porque me dijeron que si hablaba yo sería la culpable», y cerró la puerta con violencia. El rumor se esparció como un virus. Sofía sabía algo. Pronto, la multitud comenzó a señalarla. Vecinos golpeaban su portón, gritaban insultos, exigían que confesara. Algunos querían hacer justicia con sus propias manos. La policía tuvo que custodiar la casa para evitar un linchamiento. Mariana, la madre de Lucía, observaba la escena desde lejos. Su corazón estaba destrozado, pero en su interior sentía que aquello no encajaba. Sofía parecía más una pieza usada que la mente maestra detrás de todo. Fue entonces cuando surgió el giro inesperado. El agente Duarte, revisando los archivos de llamadas, descubrió algo que había pasado desapercibido. La llamada anónima al 123 provenía de un teléfono público en la estación de tren de Cajicá, un lugar demasiado visible para un desconocido. Un lugar usado diariamente por trabajadores del pueblo. Duarte revisó las cámaras de seguridad de la estación. Avanzó imagen por imagen hasta que, a las 3:14 de la tarde del 29 de agosto, vio a un hombre salir apresurado de la cabina telefónica. El rostro era conocido. No era un extraño, no era alguien de fuera. El agente retrocedió la grabación, ajustó el zoom y lo reconoció de inmediato. Era un trabajador del propio colegio Los Pinos. La sangre se le heló. El mismo colegio que había tardado 3 horas en dar aviso. El mismo colegio que tuvo un apagón intencional de cámaras. El mismo colegio que pedía calma mientras todo el pueblo ardía. El círculo se cerraba y la verdad era más oscura de lo que cualquiera quería aceptar. El video de la estación de tren cayó como un rayo en la investigación. El hombre que hacía la llamada anónima
No era un desconocido, ni una sombra extraña. Era un trabajador del colegio Los Pinos, alguien que llevaba años caminando entre los pasillos, saludando a niños y profesores, invisible en su cotidianidad. El agente Camilo Duarte se quedó mirando la grabación con el estómago revuelto. Ese hombre había participado incluso en los operativos de búsqueda. Había estado al lado de los padres de Lucía, fingiendo solidaridad mientras escondía un secreto atroz. Con la orden judicial en mano, la policía lo detuvo. En el interrogatorio, su rostro permaneció frío, casi indiferente. Al principio negó todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Estaba en la zona de mantenimiento el día de la desaparición. Tenía acceso al sistema de cámaras y la clave maestra. Fue visto conduciendo cerca del río en la madrugada anterior al hallazgo. Y ahora quedaba registrado como el autor de la llamada al 123. Finalmente, entre titubeos, confesó que sí había estado con Lucía. Dijo que la encontró cerca de la Cercaviva, que ella lo siguió confiada y que después no supo qué hacer. Sus palabras fueron vagas, esquivas, llenas de vacíos. Nunca explicó por qué la movió de un lugar a otro, ni por qué la dejó junto al río. La noticia estremeció a todo Cajicá. El colegio, que había guardado silencio durante semanas, ahora era señalado como cómplice por omisión. Los padres, furiosos, exigían el cierre de la institución. Vecinos gritaban en las calles, algunos lloraban de impotencia. Mariana, la madre de Lucía, escuchó la confesión con un dolor indescriptible. Sintió que nada podría devolverle a su hija, que ninguna condena llenaría el vacío de su ausencia. Sin embargo, también sintió un extraño alivio. La verdad, aunque brutal, finalmente había salido a la luz. Andrés, con la voz quebrada, lo resumió en una frase frente a los periodistas. Nos arrebataron a Lucía, pero no pudieron robar su memoria. Que todo el país recuerde su nombre. El periodista Eduardo Torres escribió el artículo más difícil de su vida. Titulado Lucía y la sombra de Cajicá, relató no solo la tragedia, sino también las negligencias, los silencios y la valentía de quienes se atrevieron a hablar. Su texto se compartió en todo el país, y la historia de la niña se convirtió en símbolo de una exigencia mayor: cuidar a los más vulnerables y no permitir que la indiferencia vuelva a costar una vida. En Cajicá, las velatones continuaron. En las paredes aparecían colibríes pintados con la palabra justicia. Y aunque la herida nunca sanaría, el recuerdo de Lucía se convirtió en una llama que unió a toda una comunidad. En la última despedida, cuando su ataúd blanco fue llevado al cementerio, miles de personas caminaron detrás con velas encendidas. En el aire, un colibrí revoloteó brevemente sobre las flores, como si acompañara a la niña en su último viaje. Mariana lo miró entre lágrimas y susurró: «Ahora sí, mi amor, encontraste tu camino». Cajicá nunca volvió a ser el mismo. Pero en medio de la tristeza quedó una certeza: la memoria de Lucía viviría en cada colibrí, en cada vela encendida, en cada voz que se niegue a guardar silencio ante la injusticia. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no dejes que quede en el olvido. Dale un like a este video para que más personas la conozcan. Escribe en los comentarios «Justicia» y comparte lo que más te impactó de esta historia. Y no olvides suscribirte al canal para seguir acompañándonos en más relatos que nos recuerdan la importancia de la memoria, la verdad y la justicia.